En el año 480 a.C., en un rincón olvidado de Grecia, un grupo de hombres se alzó contra lo imposible. Se conocían como los espartanos, y fueron 300 espartanos, liderados por el rey Leónidas, quienes decidieron enfrentarse a cientos de miles de soldados del imperio persa. Una batalla que parecía perdida desde el inicio se convirtió en leyenda. Pero lo que pocos saben es que tras este sacrificio se oculta una historia más oscura. ¿Qué secretos se llevaron estos héroes a sus tumbas? ¿Qué juramentos hicieron antes de enfrentar su destino? Prepárate para descubrir no solo el heroísmo, sino el misterio que sigue vivo en el eco de esas montañas. La batalla de las Termópilas no fue solo un acto de resistencia, sino un desafío al destino mismo. Pero, ¿sabías que en la antigüedad se decía que aquel paso estaba maldito? Que quienes lo defendieran estarían condenados a enfrentarse no solo a los hombres, sino a algo más siniestro. En el siglo V a.C., el imperio persa era el más grande que el mundo había conocido, abarcando desde el mar Mediterráneo hasta las montañas de Asia Central. Gobernado por Jerjes I, este coloso había jurado someter a Grecia, vengándose de su derrota en la batalla de Maratón una década antes. Pero los griegos no eran solo soldados, eran estrategas, filósofos y soñadores. Y entre ellos se alzaba Esparta, la ciudad-estado donde el sacrificio era la máxima virtud. En un acto de unidad poco común, las ciudades-estado griegas se aliaron. Esparta lideraría la defensa terrestre, mientras Atenas preparaba su armada. Pero mientras los líderes discutían estrategias, una oscura profecía comenzaba a circular entre los oráculos de Delfos. Un rey deberá morir para salvar a Grecia. Leónidas lo supo desde el principio y aceptó su destino. Las Termópilas, conocidas como las Puertas Calientes, eran más que un paso estratégico. Eran un lugar envuelto en mitos. Los antiguos decían que allí se encontraban las puertas del inframundo, custodiadas por espíritus vengativos que reclamaban sangre humana. ¿Fue casualidad que Leónidas eligiera este lugar para su última batalla? Leónidas, acompañado por sus 300 espartanos y otros 7.000 aliados griegos, sabía que no podría detener a los persas indefinidamente. Su objetivo era resistir el tiempo suficiente para que el resto de Grecia se preparara. Pero según relatos oscuros olvidados en los textos antiguos, Leónidas consultó a un enigmático sacerdote antes de partir, quien le advirtió: el suelo que defiendes es sagrado y profano a la vez. Si caes aquí, tu nombre será inmortal, pero tu alma jamás descansará. Aún así, marchó. Durante 2 días, los griegos detuvieron al imponente ejército persa, usando el terreno a su favor y combatiendo con una estrategia impecable. Los espartanos, maestros de la guerra, se mantuvieron firmes en formación de falange, convirtiéndose en una barrera mortal para cualquier enemigo que osara acercarse. Malditos sean los que guardan las Termópilas. Esto debió de pensar Jerjes, el gran rey, señor del imperio persa, al contemplar la tenaz resistencia de un puñado de griegos que, pese a su reducido número, conseguían frenar completamente a un ejército como nunca antes se había reunido. Entonces Jerjes envió a sus tropas de élite, los inmortales. Pero incluso ellos sucumbieron ante la valentía y disciplina griega. La falange de Leónidas era una unidad de combate firme, en una roca inamovible en la que venían a estrellarse las continuas oleadas de hombres enviados por Jerjes. Sin embargo, en la noche del segundo día, según relatos olvidados, algunos soldados persas afirmaron haber visto figuras espectrales entre las sombras de las montañas. ¿Era la niebla? ¿O eran los espíritus antiguos de las Termópilas, despertados por el derramamiento de sangre? En el tercer día, la traición cambió el curso de la batalla.
Efialtes, un pastor griego, reveló un sendero oculto que permitía flanquear a los defensores. Leónidas, consciente de la inminente derrota, ordenó a la mayoría de los griegos que se retiraran. Él y sus 300 espartanos, junto con unos pocos aliados, permanecieron para luchar hasta el final. Pero antes de la última carga, algunos dicen que Leónidas murmuró unas palabras a sus hombres, palabras que nadie registró, pero que los pocos sobrevivientes describieron como una maldición. La batalla de las Termópilas es recordada como un símbolo de sacrificio y coraje, pero ¿qué ocurrió realmente en ese paso maldito? Los textos antiguos mencionan visiones, sombras que se movían entre los muertos y una oscuridad que parecía consumir a los caídos. Quizá Leónidas y sus hombres no solo lucharon contra los persas, sino contra algo más antiguo y siniestro, algo que aún habita en ese estrecho paso de montaña. Si te conmovió esta historia, no olvides suscribirte y dejar tus pensamientos en los comentarios. Pero cuidado, la próxima vez que pases por un lugar lleno de historia, pregúntate, ¿qué secretos oscuros podrían estar esperando? Te espero en el siguiente video, y no olvides suscribirte. La mística caída de Babilonia, el amanecer del imperio persa. En las llanuras de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, se alzaba Babilonia, la ciudad más grandiosa de su tiempo, conocida por sus imponentes murallas, los legendarios jardines colgantes y el glorioso zigurat, dedicado a Marduk. Babilonia era la joya del mundo antiguo. Pero en octubre del año 539 a.C., este faro de civilización caería, no con el rugido de las armas, sino con el susurro de estrategias brillantes y el favor de los dioses. Esta es la historia de la caída de Babilonia y el ascenso de un nuevo imperio bajo la visión de Ciro el Grande. Una historia de intrigas políticas, proezas militares y eventos que algunos consideran obra de fuerzas divinas. En el año 600 a.C., Babilonia era un símbolo de poder y esplendor bajo el gobierno de Nabucodonosor II. Su construcción más emblemática, el Zigurat Etemenanki, era un tributo al dios Marduk. Sin embargo, para el siglo VI a.C., este poderoso imperio enfrentaba tensiones internas. Nabonido, el último rey de Babilonia, había abandonado su ciudad para vivir en el desierto, dejando a su hijo Belsasar como regente. Este abandono no solo debilitó la política interna, sino que también alienó a los sacerdotes de Marduk, quienes veían en Nabonido a un rey apartado de los dioses. Mientras Babilonia decaía, en las montañas del este surgía un conquistador que cambiaría el curso de la historia. Ciro el Grande, rey de Persia, había forjado un imperio mediante diplomacia y fuerza. Para 539 a.C. había unificado Media, Lidia y gran parte de Asia Menor. Pero Ciro no era solo un guerrero, era un estratega y maestro de la propaganda. Antes de avanzar hacia Babilonia, proclamó que restauraría el favor de los dioses en la ciudad, ganándose el apoyo de los sacerdotes de Marduk y de los ciudadanos cansados de la opresión. La noche del 12 de octubre del 539 a.C., Ciro puso en marcha un plan brillante. En lugar de asediar las imponentes murallas de Babilonia, su general Gobrias desvió el curso del río Éufrates, que atravesaba la ciudad. Con el nivel del agua reducido, los soldados persas entraron por el lecho del río sin resistencia. En el interior de la ciudad, Belsasar celebraba un festín. Según relatos bíblicos, una mano mística apareció escribiendo en la pared Mene Mene Tekel Parsin, una advertencia divina que anunciaba el fin de su reino. Los ciudadanos de Babilonia, desilusionados y oprimidos, recibieron a los persas como libertadores. Las puertas de la ciudad se abrieron, sellando el destino de Babilonia sin necesidad de un enfrentamiento masivo.
Pirte para descubrir más enigmas del mundo antiguo,